Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Club de Lectores. Estamos en la cuarta jornada del Club de Lectores, ya vamos para casi 2 años de hacer este proyecto y me siento orgulloso y contento de todo lo que hemos logrado hacer en esta idea muy humildita, muy artesanal, de hablar de los libros de nuestros queridos amigos y amigas, escritores y escritoras puertorriqueños, que se dedican a escribir, y hay que hablar de sus libros, porque si no, no lo hacemos, nadie se acuerda de lo que estamos haciendo. Y en esa medida, pues hoy hacemos varias celebraciones. Empezamos hace 2 semanas atrás. Este es el tercer sábado de esta cuarta edición que dura hasta el segundo sábado de diciembre. Y puedo decirle que tenemos casa llena hasta diciembre. Mucha gente que está participando, muchos escritores y escritoras residentes en la isla, pero también residentes en el exterior que van a estar entrando a participar. Así que próximamente vamos a compartir todo lo que es el calendario. Nos faltan unos detalles, pero nos ha quedado bien y lo celebramos. Y al equipo de trabajo en el Pozo Antillano y Pasillo del Sur, gracias. Sobre todo a Alejandra Ortiz, que es la que coordina esto, y a Adrián Siaca, quien es el que está en la producción de este evento, para que salga y se sostenga en las redes sociales. De igual forma, agradecemos a todos los puertorriqueños, escritoras, profesoras o no profesoras, que después van al canal de TVEPA y utilizan esto, porque tengo que decirlo, la gente está usando esto para dar clase o para ver puntos sobre la discusión. Con esa nota, hoy iniciamos este programa con la alegría de tener al compañero Luis, mejor conocido por Tite Vázquez Vélez, Luis Enrique Vázquez Vélez, quien es escritor puertorriqueño del área oeste, pero bienvenido y residente, y a todas esas cosas que le pasan a uno en la vida después de grande, que ahora vive entre allá y acá en el distrito de Río Piedra, adscrito a la Universidad de Puerto Rico, donde están sus estudios doctorales. Pero Tite es Tite, y Tite tiene todos los haberes de ser Tite, pero también Tite, que es Tite, y es muchas veces Tite, pues es un amigo de esos esenciales que anda por ahí siempre, y que todo lo que nosotros decimos siempre dice que sí. Cuando Tite dice que no, es que viene un tsunami. Así que yo tengo que aclarar eso. Pero normalmente los inventos que hacemos, Tite no falla y dice vamos. Y podemos tener diferencias por otras cosas, pero en la convocatoria viene. Así que con ese trasfondo patriótico de la molestrellada y la bandera del Ares, te celebramos hoy, y celebramos tu más reciente trabajo, Boomerang, que creo que salió impreso hace 2 semanas atrás o un poquito menos. Y cuando estábamos programando, te queríamos traer, no te habíamos tenido en el Club de Lectores, pero te queríamos traer, y dije, bueno, este es el motivo de traerlo con esta publicación y hablar de ti un rato. Sobre todo que Tite es galardonado con el premio Pozo Antillano del certamen literario del verano, de la playa. El de nosotros es de la playa, con un microrelato en la primerísima edición que hicimos, que él participó y ganó microliteratura en la categoría de cuentos. Así que te celebramos, y a partir de ahí, pues, Tite, que es Tite, pues ha estado en distintos quehaceres. Nos acompaña hoy la primerísima María Zamparelli Medina, pero María, mejor conocida por María Zamparelli, quien es una batalladora y de repente se ha insertado en los clubes de lectores y nos da instrucciones, y nosotros seguimos las instrucciones. No hay problema, porque ella dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y lo hemos ido montando, y hemos creado un pequeño equipo de trabajo ahora que consiste de ella, María Zamparelli, Egidio Colón Archilla, Alejandra Ortiz Arraiza y este servidor, porque realmente hablando ya la conversación es más grande que el interés mío personal o la buena voluntad de Alejandra. O sea, ya esto empieza a tener otras dimensiones, y queremos que nos quede bien y queremos que la gente se lo disfrute. Así que a María la hemos insertado por ahí a voluntad de ella, porque ella fue la de la idea inicialmente y nosotros seguimos instrucciones, y todas las cosas que nos recomienda las vamos incorporando de una forma u otra. Así que hoy vamos a hablar de Boomerang, que es lo último de Tite, y la conversación hoy va a estar a cargo de la compañera Zamparelli. Yo intervendré como siempre, pero voy regulando el tiempo para que en un rato entre la gente que nos están siguiendo ahora mismo. Así que con esta le paso el balón o el batón a la compañera Zamparelli y los dejo con
ambos compañeros, reconocidos escritores y escritoras puertorriqueñas, cada cual con sus propias historias, pero siempre los dos, eso es verdad, los dos dicen que sí, porque a María la engatusamos con el libro La Pandemia y tenemos un super libro llamado Pandemia de escritores en el distanciamiento social que ha sido un exitazo. Así que adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Quique, qué bueno que estás aquí. Antes de que empezáramos el programa estoy muy agradecida al Post Antillano y al Capacidad del Sur porque me dejan colaborar porque me parece bien importante la gesta esta de estar dándole visibilidad a los escritores en Puerto Rico, porque si no es así, dado que ya en los periódicos prácticamente no hay donde ver nada de lo que se está escribiendo y se está escribiendo mucho. Pero como dijo Daniel, estos posts se están usando también para educar y yo quería, Quique, que por favor, siendo tu profesor y teniendo que hemos hablado en el pasado, la importancia que tú piensas y que tiene la microliteratura, explicaras un poco de qué se trata para cualquier persona que esté viendo el post ahora o en el futuro, tenga un trasfondo breve de qué es la microliteratura y si puedes añadir por qué se ha hecho tan popular recientemente. Como no, con mucho gusto. En primer lugar, pues agradecerle al Posantillano y a Pasillo del Sur Editores por esta nueva oportunidad. Yo quiero aclarar que el Club de Lectores se inició con un conversatorio entre Emilio del Carril y Luis Enrique Vázquez Vélez, alias Tite, en la Librería Mágica en el 2018. Así que qué privilegio que regrese. Pero eso pasó en la época del hielo. Ahora estamos en la 4ª edición. Han pasado 2 años, yo estoy claro en eso que tú tuviste, pero ya todos estamos más maduritos. Sigue. Claro, pero como dice la canción de Rubén Blades, todo vuelve, ¿verdad? A ti, Daniel, sabes que siempre me has apoyado y él siempre ha sido, ¿verdad?, tan generoso conmigo, me honra tu amistad y tu hechura de bien y lo que tú estás haciendo con el Posantillano y los otros proyectos, de verdad que es un modelo grande para la patria puertorriqueña. Así que me honra tu amistad y que me convoques nuevamente. A María, que también es mi querida amiga, una escritora admirada. Yo conozco la obra de María, fuimos compañeros incluso en la Junta de Directoras del PEN de Puerto Rico Internacional. Así que, pues, gracias por invitarme a bailar a la Casa del Trompo. Pues respondiendo a lo que me pregunta María, pues yo concibo la microliteratura o la microficción o la minificción, ¿no? Como una casa grande. Realmente es una supracategoría literaria que agrupa textos narrativos y no narrativos. O sea, cuando hablamos de microliteratura, microficción, también incluimos la poesía. Por eso es que el Posantillano de hace varios años pues se dio a la tarea de organizar un certamen donde contempla la parte de cuento o lo que es correcto, microcuento, micronovela y micropoesía. Y dentro de esa, obviamente, pues hoy no vamos a estar hablando de, ¿verdad?, de micropoesía, más del segmento narrativo que son los microcuentos, ¿no? En el que, no sé si quieres que, para mí, un microcuento o microrelato o nanorelato o ficción mínima tiene múltiples nombres, ¿no? Es una historia mínima. Es contar una historia mínima o minimalista que no necesita más que unas pocas líneas para ser contada. Y no es el resumen de un cuento largo, o sea, no se trata de un cuento chiquito. Se trata de complejidad, de valoración, ¿verdad? Más que de la extensión, más que el tamaño. Así que en ese sentido, pues yo me sentí cautivado hace unos cuantos años. A mí siempre me ha interesado la brevedad narrativa, ¿no? Siempre al igual que Borges, a mí se me hace pensar, ¿verdad? Se me ocurre pensar que la literatura es hibridez. Y desde que descubrí la magia sin par de la microficción, yo dije, bueno,
yo creo que esto es interesante explorarlo, ¿no? Porque contempla la brevedad, contempla la narratividad, contempla la literalidad, y yo me siento cómodo, incluso como poeta, de acercarme más a esta modalidad escritural. Me sentí más cómodo dentro de un arte muy difícil, ¿verdad? Para ser un escritor avesado, ¿no? Un escritor reconocido o no, renombrado o no, meterse en ese universo sin par de la microficción. Permíteme, María, un momento antes que tú hagas la próxima pregunta, porque ahora sí me acuerdo de ese encuentro con Emilio del Carril muy al principio de esta iniciativa de los clubes de lectores, pero también otra iniciativa que tú tuviste en otro sitio, no me acuerdo si fue una conferencia del PEN o en otro sitio que estuvimos, donde tú estabas explicando lo que era la microliteratura, y dentro de esa consideración, cuando te ganas el premio del primer certamen literario, tuviste también espacio para, del post antillano, perdón, tuviste espacio para hablar de lo que es ese fenómeno o detalle. Yo quiero un poco, porque voy a hacerte un chiste que no te va a gustar, porque para mí tú eres medio canónico, ¿verdad? Como que sigues la estructura bien, pero eso es importante por ser el referente normativo. Ese es la academia traducido en literatura. Y creo que es importante la pregunta que te hace María, porque en esta edición del tercer certamen de microliteratura, como así en el último proyecto que habíamos hecho, que era el proyecto de la pandemia, que establecimos unas reglas para poder procesar libros de muchos autores. Yo creo que es importante un poco que la gente, que gente como tú, que son interlocutores, vayan continuamente explicando para que los géneros puedan tomar vuelo. Y dentro de esa medida, porque la gente quiere escribir, pero quiere escribir como pueden, como quieren, como desean, lo cual está buenísimo. Pero para estar aquí en la posición donde tú estás, hay un sacrificio de una artesanía bien llevada. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que tú, más allá de lo que es el canon, que no vamos a discutir ese debate ahora, pero un poco de cómo labrar artesanalmente lo que es la escritura. Y la escritura, lo que tú me has enseñado a mí es que la escritura del microrelato, microcuento, escritura breve, es muy compleja. Yo estaba leyendo tus trabajos para hoy y entonces la estructura de cada palabra no es una palabra al azar, es una palabra sumamente seleccionada, porque representa demasiada información. No sé si quieres comentar algo ahí. Cómo no, con mucho gusto. Yo no sé si yo soy un escritor canónico o no, porque, bueno, tal vez pero recuérdate que yo fui ¿verdad? Porque lo que pasa... yo cogí clase contigo, tú me diste clase del microcuento, no te olvides de tú eso. Tomaste, ¿verdad? Si fuiste parte de... Sí, porque ese taller fue bien estructurado, sí, recuerdo. Después hubo unas variantes. Lo que pasa con el microcuento, microrelato, ¿verdad? La microficción en general, es que es una modalidad posmoderna, vanguardista, proteica, ¿verdad? En el sentido amplio de la palabra, lúdica. Y en el caso mío, pues yo he ido evolucionando tal vez a un escritor muy o más tendiente a ser canónico, a tener un poquito más de libertad, ¿verdad? En la expresión y ser un poco más vanguardista y más atrevido. En ese sentido, ¿verdad? Porque lo que pasa es que, siguiendo lo que dice Daniel, es que un microcuento es una pieza literaria ficcional. Es un texto narrativo marcado por la brevedad o la hiperbrevedad, que cuenta una historia desprovista de todo argumento o de todo artificio, ¿verdad? Innecesario. A diferencia de un cuento o de largo o de una novela, pues aquí se trabaja con la elipsis. Una de mis compañeras en el colectivo literario Los Bordes le llama eso la lipoda. En el caso mío, se me hizo más cómodo meterle mano, ¿verdad? Entrar al nitty-gritty de esta modalidad escritural, porque yo siempre he sido un lector voraz, pero siempre me vi atraído por la brevedad. De hecho, el padre Ángel Darío Carrero, que también cultivaba los microrelatos, aunque no los publicó mucho, era poeta de alto vuelo, ¿verdad?
él siempre me decía, tú sabes qué, lo que pasa es que la brevedad es la aprehensión de la totalidad. Entonces, representa un reto mayúsculo para cualquier escritor o escritora de este país o de cualquier latitud, meterse dentro de ese universo donde, ¿cómo te explico? Donde la elipsis, ¿verdad? Donde la manera de contar es minimalista. Así que es la posibilidad de contar con la menor cantidad de palabras posibles, ¿no? Así que se escribe desde la economía del lenguaje, haciendo uso de ese recurso de la elipsis, sin que ésta pues vaya en desmedro, ¿verdad? En desmedro, perdón, del argumento y rechazando, por así decirlo, pues los recursos que son permitidos en el cuento y la novela. Ese es el gran reto. O sea, tú sabes, y ustedes dos saben muy bien, y las personas que nos están escuchando, pues que hay historias que aguantan 8 páginas, que aguantan 10 páginas, y perfecto, yo he escrito, a mí me gusta cultivar el cuento tradicional, incluso ha ganado hasta premios en cuento tradicional. Aquí el reto es decir más con menos. Y eso, como diríamos acá en el barrio Caín de San Germán, ¿verdad? No es cáscara de coco. Requiere lectura, requiere estudio, requiere dedicación, requiere rigor, ¿verdad? Requiere, sobre todo, mucho estudio. Desarrollar la técnica, ¿no? Pues, en ese proceso estamos. No sé si contesté tu pregunta. Mira, tengo dos preguntas. Hablando sobre la extensión y sobre la cantidad de texto que se puede escribir para un cuento, microcuento, ¿hay alguna métrica para eso? Te lo pregunto porque... No me oye. ¿No me oye? Sí, te escucho, te escucho, sí. En tu libro Boomerang tú utilizas al principio como epígrafe, vamos a ponerlo así, el conocido microcuento de Hemingway, se venden zapatos de bebé, nunca, ¿dónde es que está? Espérate, es que lo leí ahorita y se me pasó la página. Tú lo escribiste en inglés, ajá, For Sale, Baby Shoes Never Worn. Y, o sea, eso es un cuento, vamos a poner, eso bordea en la poesía, porque tú tienes que ingerir muchas cosas de lo que dice ese anuncio de clasificado, como quien dice. Pero yo te pregunto, porque en esa misma línea yo he pensado muchas veces cuando doy los talleres de cuentos, que les doy a mis estudiantes cuentos a veces cortitos para que ellos vean cómo condensar la idea en las menos palabras posibles. En el cuento de José Luis González, La Carta, ¿sabes cuál es? La Carta. La vieja. Ajá. Yo pienso que eso sería un microcuento también, que no es... Sí. No es posmoderno, eso estaba ya ¿sabes? No estaba en la posmodernidad. Pero te pregunto, tomando esos dos ejemplos que son un extremo y otro que tienen más carne, vamos a ponerlo porque tiene más vamos a irnos por el contaje de palabras, tienen más palabras, pero es solamente un cuento muy breve de una página, tal vez media página, que si tú consideras o como tú conoces el medio, si tú consideras que hay un límite de cuánto se puede abreviar, porque por ejemplo en el cuento, del que tenía Luis López Nieves en El Sagrado Corazón, no te podías pasar de cierta cantidad de palabras. No me acuerdo si eran 250 o 300, no me acuerdo. No podías pasar de ahí, de esas palabras. A ver qué tú nos puedes aportar a eso. Pues yo creo que eso es objeto de debate y a mi modo de ver las cosas, la extensión no está delimitada. En un microcuento lo importante no es la cantidad de palabras, no es la extensión, es la intensidad, ¿verdad? Decía White que para escribir se necesita tener una historia que contar y contarla.
Lo que pasa es que en el caso del microrrelato, el microcuento se hace de forma atomizada, donde la elipsis interviene, ¿no? Entendiéndose por la elipsis, ¿verdad? Esa posibilidad de hacer el texto mínimo, ¿no? Con la mínima extensión. Así que lo importante aquí es la extensión. Eso es un debate. Algunas personas dicen que no debe ser más de 300 palabras. Alexis Peña, mi amigo y editor dominicano, dice que no debe pasar de 400. A mi modo de ver las cosas, aunque el tamaño no es lo importante en esta modalidad escritural, yo pienso que no debería pasar de un folio, de una página, a doble espacio. O sea, que estamos hablando de que no supere las 300 palabras, pero eso es relativo. Como decíamos ahorita, hay historias que aguantan muchísimas páginas y hay historias que aguantan una página, media página, un cuarto de página, 5 líneas. Por ejemplo, en el certamen Isabel Freire de Mato, el primer certamen de microcuentos, yo creo que fue en el 2016, y las reglas planteaban que no sobrepasara las 5 líneas, ¿no? O sea que realmente no hay, la extensión no está delimitada. Lo importante es la intensidad, que cuenten historia, ¿no? Que haya conflicto, porque si no hay conflicto no hay historia. Y en eso pues, tiene tangencia con el cuento, donde hay una introducción, ¿no? Donde hay un planteo, donde hay un desarrollo, es decir, donde hay un nudo y donde hay un desenlace. Y no tiene que estar necesariamente en ese orden, ¿verdad? Yo creo que esa es la magia del microrrelato. Si tú le preguntas a Emilio del Carril, no sé si él ha modificado esa forma de pensamiento, él piensa que un microcuento no debe pasar de 200 páginas, de 200 palabras. Lauro Zavala pues tiene otro enfoque. Vamos a decir, para conciliar, ¿verdad?, que no pase de un folio. Claro, siempre entendiendo de que hay unas características particulares de esta forma de escribir, ¿verdad? Que sea una pieza literaria, que tenga narratividad y sobre todo que sea breve o hiperbreve. En este trabajo último mío, Boomerang, vas a encontrar historias de 9, de 10 palabras, pero vas a encontrar otras cercanas a las 300 palabras. Y el de 9, 10 es tan microcuento como el de 200 o 300 palabras que hay en contenidas en esta colección de microrelatos, que son 57 en total. Y a veces el microcuento casi bordea en la poesía, porque ese mismo cuento de Hemingway, realmente tú no ves un conflicto ahí, el conflicto está en tu cabeza. Según tú recojas esa información de ese anuncio, de por qué se venden zapatos de bebé sin usar. Así que, bueno, por eso era para que otra vez en el aspecto pedagógico, para quien esté mirando esto en el futuro, o simultáneamente se ilustren, ¿verdad?, con esta forma de escribir. Habíamos hablado... Yo le voy a hacer una confesión a ustedes. Dame un momentito, Daniel. Es una confesión. Yo soy poeta y como poeta siento que pude acercarme, ¿verdad?, a esa sugerente, porque es muy sugerente, ingeniosa, vanguardista y postmoderna modalidad de escribir, donde la brevedad es el imperativo categórico, ¿no? Yo soy de los que pienso, y sé que esto también es objeto de debate, que la microficción en su modalidad narrativa, el microcuento, está más cerca a veces de la poesía prosaica, de la poesía en prosa, que del cuento. Si no, examínate los textos maravillosos de Ana María Fuster. Eso es pura poesía. Los textos de Emilio del Carril, por mencionar a dos, ¿verdad?, autores puertorriqueños. Y yo como poeta, como cultivador de la poesía, se me hizo más cómodo, más fácil entrar a esta forma de escribir. Ya que mencionaste lo de la poesía. Sí. Daniel quería decir... Dime, Dani. Daniel. Lo que me gusta en la vida es que todos vamos evolucionando y vamos cambiando, y lo que dijimos ayer es obsoleto a lo que estamos diciendo hoy. Así que
me explicas hoy algo que me interesa, o sea, me siento más cómodo porque me estás diciendo, no, yo los límites no los estoy viendo de la misma forma. Es decir, un Tite, un par de años después, con otros niveles de experiencia y madurez, rompe las fórmulas que en algún momento dado las debatimos, que eran bien específicas, pues me acuerdo que hasta Iris Miranda participó en ese debate contigo y con otra persona, no me acuerdo si era Emilio o quién era, y decía que era la estructura, las palabras, esto y lo otro. Yo creo que lo importante es escribir y que después alguien analice lo que uno hizo, ¿verdad? Así que yo creo que la convocatoria que haces tú, que también estuviste dando unos talleres de microcuento, es un poco establecer una norma, ¿verdad?, para poder educar. Pero en tu parte creativa, que es esta conversación, en esa parte creativa entonces entran otras normas. Mira, en la página 31, el título es buenísimo, porque el título es más largo que el microcuento, que dice: soliloquio de una hechicera que alega haber sido amante ocasional de un tal Brad Pitt. Reconozco, sin temor a equivocarme, que mi espejo casi nunca miente. ¿Está bien? Así que ahí están las 9 palabras que hablabas tú. Aquí hay 10, compañera de María, pero es un cuento que separa el título. El cuento en sí mismo está buenísimo. Todas las mañanas yo le cuento a mis estudiantes eso mismo. Cuando ustedes se levantan, lo primero que hacen es verse ante un espejo y no falla qué mal me veo o qué bien me veo, ¿verdad? Un problema de estima en ese momento. Dentro de esa conversación, creo un poco a lo que estaba diciendo, que tú podrías entonces explicarnos por qué lo importante no es, o sea, no es tan importante ya la estructura, cuántas palabras y lo otro, sino el impacto de las palabras. ¿Qué pasó ahí en ti? La intensidad. Bueno, yo creo que como tú bien señalas, pues uno va creciendo. Y obviamente, y eso lo hablamos en la conversación que tuvimos con Emilio, que inicia el Club de Lectores, en estos textos minimalistas, pues se presenta el modelo de mundo de cada cual, su forma de ver las cosas, su ideología, su narrativa con la cotidianidad, con las cosas que están pasando en el país o que están pasando en el mundo. Y esto es un proceso natural de los escritores, vamos creciendo. Yo siempre, a pesar de que tú vas a encontrar humor en ese libro, yo trabajo la fina ironía, ¿no? Que no tiene que ver con el sarcasmo es otra cosa, no es una burla. Es esta ironía que te dice, wow, pero te puede chocar, pero después te dice, wow, mira, es verdad, o sea, hay una manera de mirar. Aquí yo lo que expongo, en tanto en El Pezón y otras anatomías mínimas, que fue mi primer libro de microcuentos, como en Boomerang, es una perspectiva de la vida, que es mi perspectiva, que no tiene que ser la única perspectiva o la única mirada o la mirada correcta. Pero en cada punto, en cada coma, en cada palabra, en cada oración, es un elemento confesional de uno mismo, ¿no? Así que pues se va creciendo en ese proceso y yo estoy bien contento con esta propuesta literaria, porque a diferencia de la otra propuesta literaria minimalista, El Pezón y otras anatomías mínimas, una de las cosas que yo planteo ya en el prefacio es que yo no me voy a ocupar de que haya un hilo conductor, ni la manida idea de que un cuento o un microcuento tiene que tener finales sorpresivos. Eso está chévere para el canon, está chévere para algunas personas y yo lo respeto con profundidad. Si tú examinas El Pezón y otras anatomías mínimas, pues el hilo conductor, por así decirlo, es la muerte. Desde el primer texto, que es un muerto que está hablando desde su caja en una sala funeraria, hasta prácticamente el último texto, ¿no? O sea que la muerte era o es el hilo conductor en ese libro. Pero aquí no, por eso es un boomerang, por eso es un pez beta. No, realmente no, ahí no sigo ningún patrón. Sencillamente, pues expongo mi forma de ver las cosas, mis ideas políticas, mis ideas filosóficas, mi vínculo con Nietzsche. Hay un de los últimos micros tiene que ver con Nietzsche.
No sé si te estoy contestando la pregunta, pero por ahí va la cosa, ¿no? Se va evolucionando y la literatura es eso, es evolución, es búsqueda de vanguardia, es búsqueda de otras cosas, es una mirada, yo trato de, en la medida de lo posible, ¿no? De ofrecer una mirada profunda de las cosas. Y yo creo que en este tiempo del COVID, de la pandemia, la gente está ávida de leer, pero no de leer cualquier cosa, sino que pueda confrontarse, ¿verdad?, con la profundidad, con con las alegrías y las penas, con el amor y el desamor. Y yo creo que pues esa pues será mi humilde aportación, ¿no? Que la gente me conozca. En ese prefacio yo lo que quise, consciente o inconscientemente, que es una pieza, según me han contado, es una pieza literaria. Posiblemente yo me conformaría que la persona que adquiere el libro, si se queda con esa con el prefacio nada más, yo estaría conforme. Es que me conozcan como ser humano, como un ser humano que cuando se muera quiere que en esa tumba aparezca un epitafio que diga: aquí yace un ser humano que dio lo mejor de sí. Un poco en esa línea. Mira, Quique, Se va evolucionando, se hace habíamos, camino al andar. habíamos hablado de que antes de que ya vamos por las 2:31, yo sé que Daniel está llevando el tiempo, pero yo quería, si me permite, que tú me preguntaste si me Sí. gustaba, ¿sabes? Si prefería alguno. A mí, otra vez, la idea esta del cuento que está abordando en el poema, en la página 87 del libro, dice despedida de La un página. mimo. Ah, 87. sí. Es uno de los más que Despedida me de gusta. un mimo. Me voy tranquilo y satisfecho, pues pude perfeccionar el arte de tragar el movimiento que culmina en el silencio. A mí me pareció eso poesía, cuento, poesía, entiéndeme. Es algo que da placer leerlo por lo que evoca dentro de uno, claro, pensando en el mimo y todo lo demás, pero lo que puede evocar eso de tragarse el movimiento para culminar para culminar en el silencio. Así que por eso es que yo te hablaba de poesía con cuento, porque eso casi es un poema, casi, pero va más allá. Digo, va más antes, porque la poesía es la culminación, pero va a cuento, pero casi llegando a poesía. Así que nada, quería comentarte eso. No sé si tú quieres leernos alguno otro que tú quieras, si quieres compartirlo, que seas tú el que lo lea. Ah, pues con mucho gusto. De hecho, yo tenía contemplado leer ese. Que a mí Sí. me gusta mucho y no es coincidimos. Y no es casualidad que sea el último micro de esta colección, ¿verdad? Y sí, ahí está un poco, ¿verdad? Esa hechura de poeta. Pues mira, déjame compartir. Hay uno que a mí me gusta mucho. Estos son los hijos de uno, ¿verdad? En la página 22, porque hay gente que ha adquirido el libro y ha tenido un boom tremendo de ventas, gracias a Dios, ya era tiempo, ¿verdad? Que se titula El Arco de la Memoria, página 22, y lee así: el día menos pensado por todos, el arco de la memoria se tornó lineal. Desde ese momento, para asombro de muchos y espanto de otros, no volvió a emitir juicio ni testimonio alguno. Yo vengo del mundo de las humanidades y yo fui uno de esos estudiantes que en los años 80 estudió estudios interdisciplinarios donde se combinaba la historia con la literatura. Y yo soy de los que pienso, yo he sido maestro de español, pero también he sido maestro de historia, que la historia y la literatura son, como diría Lola Rodríguez de Tío, sangermeña con pueblana, de un pájaro las dos alas, que a veces no hay manera de establecer una línea, ¿no?, entre lo que es literatura y lo que es historia. Si no, léanse las crónicas de India, ¿verdad?, para que vean ese aspecto. Ese me gusta mucho. ¿Tú me dijiste 2 o 1? No, tú me habías dicho que tal vez 3 tenías para leer, ¿no? Lo que tú Pues quieras, vamos a son buscar otro, sí, cortos. por lo menos otro más. Sí. Mira, volviendo con Nietzsche, que es un filósofo que a mí siempre me cautivó. Hay un texto en la página 86
que se titula El gesto de Nietzsche. Sí. Y lee como sigue. Esto es un poquito más largo, pero no tampoco más largo. Dice: el poeta y filósofo en ciernes se dirigió a su joven acompañante, un excepcional artista plástico, para animarlo. La decadencia social y cultural de su época tenía frustrado al novel creador, que se debatía entre culminar o no sus estudios universitarios. Lo único que nos salva es la educación, que debe partir del sentimiento de horror, no de sorpresa, profetizó el intelectual alemán. En un abrir y cerrar de ojos, las ideas terroríficas habitaron en el muchacho. Buscó el lugar más recóndito de la ciudad, sacó de sus cosas una libreta de dibujo y varios lápices de trazado. Trabajó de forma frenética y, al girarla, se percató de que ya tenía inscrita una firma inconfundible: el Joker. Es un poco también trabajar con la intertextualidad, ¿verdad? Decía Borges que ya todo está escrito, que la literatura es intertexto, ¿no? Y a mí me gusta un poco esa forma de provocación, y siguiendo un elemento que tú trajiste ahorita, María, y también lo trajo Daniel, el microcuento vive y muere de la sugerencia. Muchas veces es el lector el que completa la historia. Sí. Y esa es la complicidad, porque si para un cuento tradicional es importante que haya una complicidad entre autor-lector, en un microcuento le va a la vida esa complicidad. Sí. Daniel está hablando, pero Daniel, el micrófono. Esto nos trae a otro asunto que es interesante, y pues cambia el tema un poco, pero acabas de sacar un libro bajo la editorial Isla Adentro Editores, y dentro de esa conversación, tú sabes, uno saca libros, quiere que se distribuyan, quiere que se compran, quiere que haya una primera edición, que te lo nombren en alguna clase, en alguna universidad, para que haya un trasiego continuo de ese libro. Y pienso que el microrelato, microcuento o cuento breve tiene más armonía cultural hoy con la comunicación cibernética que hacemos por los celulares. Y dentro de esa conversación, entonces, es más afín a un momento cultural que estamos viviendo. Con eso en ese momento, pues entonces uno piensa que la brevedad es importante, pero es también porque se inserta en un momento cultural, y a partir de ahí entonces pues uno le mete distintos condimentos. Entonces, en esa medida, este cuento, imagínate, siglo XIX, el joven, ¿cómo es que él se narraba? El primer catedrático, el catedrático más joven en la historia de la filosofía en Alemania, Federico Nietzsche, ¿verdad? Exacto. Que a los 24 años tuvo una plaza de catedrático. Y dentro de eso relacionarlo con el Joker, que es un referente muy contemporáneo, muy provocador, sobre todo este año, que se le da a Joaquín Phoenix el premio de mejor actor a partir de ese personaje, en un personaje que es difícil de seguir, de idolatrizar, porque es un personaje perverso, ¿sabes? Entonces, es interesante porque me rompes aquí, y ahí sí me rompe, porque estoy empezando con Nietzsche, acabo con Joker, es breve, es algo que puedo insertar en un correo, en un celular, que no puedo enseñarte el mío porque estoy usándolo de transmisor ahora mismo. Pero yo pienso que para nosotros hacer otras cosas con la literatura, tenemos que masificar la literatura a través de las plataformas y medios que la gente utiliza hoy en día, y que se vean como ese que a María le ha gustado tanto de Hemingway, de los zapatitos de bebé sin usar, que ese pensamiento podría ser. Es cómico porque la brevedad no está puesta en la literatura, está puesta en los audiovisuales, que tú, en lugar de tener un documental de 20 minutos de cómo fue que se dio una trifulca entre manifestantes y policía un 1 de mayo, lo que tiene es pocos segundos que te explican
en las noticias tradicionales, cómo surge la necesidad. Y eso es lo que yo creo que hay que buscar, cómo pensar, contar las cosas para que culturalmente tengan unos seguidores y después de esos seguidores tengan unos adeptos y se los masifique, etc. No sé, esto no es Cuba, donde cada libro sale con una publicación de 10.000 copias, ¿entiendes? Y se venden todas. Esto es Puerto Rico 101, el más básico. Dime. Sí, no, absolutamente de acuerdo contigo. Yo como maestro, que he sido de escuela fundamentalmente de colegios privados, yo he utilizado la microficción, en este caso la modalidad narrativa, ¿verdad? Los microcuentos, microrelatos, como un instrumento pedagógico, como una herramienta, y ha sido bien interesante. Y déjame decirte, Daniel y María, los que nos están viendo y escuchando, con resultados extraordinarios. Bien interesante los textos que producen estudiantes de grado 10, de grado 11 y de grado 12, porque ellos no tienen los filtros, ni tienen las complejidades, ni tienen los pugilatos existenciales que tenemos los adultos, y surgen cosas preciosas. De hecho, yo tengo una colección por ahí de mis estudiantes cuando yo viví en San Germán, en una etapa de mi vida que regresé a San Germán, estuve 5 años y regresé al área metropolitana, que merecen la pena publicarse. Y máxime, como tú dices, en esta coyuntura histórica, donde pues, la cuestión de las redes sociales, Facebook, el Twitter, facilita decididamente la cosa, ¿no? Así que no coincido absolutamente contigo. Ajá. No, que estoy de acuerdo contigo, Tite, que eso mismo estuve yo debatiendo en estos días con mi esposo y sobre las lecturas que le dan a los estudiantes de noveno, décimo y doceavo, que no van a la par de los tiempos, y yo no me refiero con eso, que no quiero que se malentienda de que yo no creo que haya que leer los clásicos. Sí, hay que leer los clásicos, pero para todo hay un tiempo, y el estudiante de ahora está acostumbrado a la inmediatez. Eso no quiere decir que no aprenda la paciencia, tener lo que requiere, tener paciencia para uno poder leer una novela, claro, siempre y cuando tú quieras leerla y valga la pena leerla para ti. Pero yo pienso que lo que los estudiantes de esos grados deben estar leyendo es cuento, punto. Y si van a escribir algo es cuento, punto. Y me parece muy buena tu iniciativa con esos estudiantes de que escriban microcuentos, porque es verdad, están en un momento donde están tan absolutamente en el presente que pueden, no están pensando en esos revoluciones mentales que uno se mete, sino que ya están en su momento. Y me parece una gran idea, muy buena, que debieran adoptar las escuelas para esos estudiantes y dejar las novelas para otros momentos donde haya un poco más de madurez y paciencia. Mira, yo no sé ustedes, pero yo fui uno de esos niños puertorriqueños que en la clase de español crecieron leyendo antologías de verso y prosa, de poetas y narradores de la literatura universal. En esa década de los 60 o los 70, en las escuelas públicas de Puerto Rico leíamos textos como Rimas y Leyendas de Becker. Leíamos toda una serie de antologías, por ejemplo, verso y prosa. Y ahí estaban gente de la talla de Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Tagore, que ellos, sin saberlo, ¿verdad? Fue este auge de la brevedad literaria, que es el germen de lo que después se estudia como microficción, específicamente como microcuentos. Surge ¿verdad? En esos primeros años del siglo XX, ¿verdad? Y que eran textos vanguardistas, donde nos encontrábamos con ficción mínima, aunque todavía, ¿verdad? Como dije, pues no se había acuñado el término. En mi caso yo tuve el privilegio de tener unos maestros extraordinarios. Teníamos una maestra en la escuela Longfellow, que es una de las más viejas en Puerto Rico, del 1903, donde Mrs. Lugo, que no era exactamente muy querida por los estudiantes, por lo estricta que era, pues yo era loco cuando ella nos mandaba a leer ese tipo de cosas y hacer lo que ella le llamaba las composiciones, los resúmenes, y nos invitaba incluso a añadirle otras cosas. Así que yo siempre tuve ese privilegio, ¿verdad?, de
de manejar este tipo de textos breves. Además, siempre tenía este teque que decía, mira nene, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Sí. El hecho de que yo fui copywriter, yo trabajé como redactor de textos en una agencia de publicidad, la más grande en aquel momento, pues también me fue llevando, ¿verdad?, a cultivar textos breves o brevísimos, y un poco ese es el resultado. No es que no pueda manejar, yo he escrito, tengo una novela por ahí pendiente, lo que pasa es que es una novela un poco fuerte, oscura, y que tengo que trabajarlo un poquito más, ¿verdad? Un poco dentro del concepto de la autoficción, y yo escribo cuentos largos y me gustan, pero me siento bien cómodo con este género. Ahora que La brevedad es la tenemos, aprehensión de la totalidad. veo que José Ravelo y Cheribel Piggio están en línea, y está también Paola Rivera. Si quieren intervenir y hablar, Paola. Ravelo Hola, Paola. y Cheribel y Paola también, que están en línea. Paola es de Rosario y nos une un texto bien lindo que va Hola. Espérate, nos está saludando Cheribel. Cheribel, Hola, adelante. saludos. Es que estamos guiando, saludos. Estoy guiando Tite y por Hola. Mira, Hola, muchachos. ¿están todos bien? Mira para frente. Porque ahí estamos, nuestro pueblo, Pues, sí. Ajá. Hola, estos son mis queridos amigos, te felicitamos por el nuevo libro. Es bueno que se sigan Muy bien. escribiendo libros de microcuentos que hacen falta en todo el Caribe, que se está cultivando mucho y tenemos mucha historia para contar y mucha inspiración, así que nuevamente felicidades. Este género ha sido bien interesante porque te hizo una... Sí, estoy trabajando en uno que te estaba contando los otros días, que estuve como en medio del bloqueo por la cuestión de la pandemia, porque como yo escribo mucho de fantasía y ciencia ficción, al encontrarme en un mundo que es el que yo me inventaba, pues ya no me lo tenía que inventar y me bloqueé. Entonces decidí irme por ahí a pasear, y a base de fotografía creé unos microcuentos que, gracias a tu inspiración y a toda esa presión de grupo que tenemos los escritores, me inspiraste también a irme por esa línea, y al igual que Emilio del Carril y los grandes maestros, Monterroso, Cortázar, así que imagínense. Y entonces estamos en esa, y felicitaciones nuevamente por eso, y cuídense. Gracias. Mira, hice una pregunta. Dile a que te hice una pregunta, es más, te lo voy a decir ahora. Es difícil para un novelista convertirse en microcuentista. Yo la escribí en el chat, pero ya que estoy por aquí, te aprovecho y te la hago. No. ¿Es difícil para un novelista convertirse en microcuentista? Yo creo que sea novelista, cuentista, ensayista, cultivador de cualquier género, es un reto mayúsculo. Este género no es fácil, requiere estudio, requiere trabajo, requiere dedicación. Hay gente que le ¿cómo se llama? Que le da de codos, tal vez por lo que eso implica, ¿verdad? Pero yo creo que sería bien interesante para una persona que cultiva la novela adentrarse en otra forma de escritura. No es, como decíamos ahorita, ¿verdad? No es cáscara de coco, pero claro que es posible. Y fíjate cómo novelistas como Julio Cortázar, que tú lo mencionaste, como García Márquez, por decir, ¿verdad? Bioy Casares, por decir varios, fueron cultivadores de la microficción. Kafka. Y si tú lees la colección de Kafka, la tengo por ahí, hay como 5 o 6 microrelatos, y en aquel momento no se conocía como microrelato, que no se había estudiado, ¿verdad? No era objeto de estudio, los teóricos no se habían metido todavía en eso. Yo creo que es posible, pero un poco rompiendo un poco el molde, como decía Daniel ahorita, ¿verdad? Rompiendo los paradigmas de la escritura tradicional, pues, y incursionar en este universo de la microficción es maravilloso. Yo estoy encantado de la vida, y este libro yo lo disfruté tanto. Y sale en el momento más difícil, sino uno de los momentos más difíciles en la historia no solamente de Puerto Rico, de la humanidad. Y yo comentaba con María antes de comenzar, ¿verdad?, esta transmisión, que la gente está buscando buenas lecturas.
y está buscando profundidad, no solamente lo llanito, sino también lo profundo, así que sobre todas las cosas. Gracias, Sí, José, y gracias. pero que no se vayan, porque ahora los tenemos a los tres, a María, José y a la familia Vigio Ravelo. Pero fíjate que es interesante porque hablando con los libreros, por lo menos Norberto González, Ana González y Arnaldo González, no porque sea el momento difícil, no se están moviendo los libros y ellos están todos diciendo que los libros se han vuelto a mover. Eso es importante, por lo tanto tenemos que escribir libros interesantes, etcétera. Ahora bien, ¿cómo insertar los libros nacionales, que no son de mercaderes internacionales, no es mercadotecnología? Esto es el libro que hace alguien que va por distintas escuelas o centros a presentarlo. Esto es bien nacional. Entonces yo creo que hay que pensar continuamente en desarrollar voces muy locales de transmisión, y por eso creo que nosotros, eso tal vez lo que hizo Estefan, se me olvidó el apellido de Estefan, en el libro ese de los textos, de la novela de textos, Anton Matei, pero un poco, tal vez hacer cosas que nos queden bien, como una serie de telenovelas por internet, o de pequeñas novelas por internet, y jugando con distintas cosas. Así que yo veo en Instagram todo lo que está haciendo la gente en otros contextos, y a veces pienso que nosotros podríamos incursionar por ahí, como también en el Twitter, y darle un giro distinto, que es pequeños microcuentos todos los días, un microcuento que vamos sacando, no sé. Sí. No, mira, y hacer como... Sí, eso es lo que yo traté de hacer ahora con la foto. Y eso lo están haciendo algunos hermanos latinoamericanos, los peruanos, Ronnie Vázquez, lo está haciendo Beto Benza, en Argentina, en Chile, y los, ¿cómo se llama? Los metros, el metro, la gente pega microcuentos en las cabinas, en los lugares para que la gente los lea. Sí, me acuerdo. Esto es interesante, nosotros todavía estamos aquí en pañales. Sí, es una cosa impresionante. En la República Dominicana, tú que has y hemos coincidido varias veces, Daniel, en el 2016 hubo un pabellón de microrelatos. Tuve la oportunidad de dar varios talleres y de leer en textos minimalistas. Tuvimos un encuentro de escritores latinoamericanos cultivadores de la microficción, y por Puerto Rico estuvo Aguilda Cáez, Emilio del Carril, y a mí me colaron ahí dentro de eso, ¿verdad? Honrados escritores, estuvo Peña, estuvieron los cubanos, un manjar, estuvo Armando Rivera, que él habla que él dice que un microrelato es una breve historia en movimiento que plantea o resuelve una paradoja, porque el microcuento vive y también muere de la paradoja, ¿no? Así que yo creo que sí, es buscarle cosas creativas para seguir divulgando los libros y estos textos minimalistas. María, ¿cómo tú lo ves? Yo pienso lo que está diciendo Quique de las ventajas de, por ejemplo, en Chile, Argentina, que todavía la gente pues transita las ciudades. Tal vez aquí estamos hablando de centros comerciales, eso sería nuestra alternativa, ponerlo en centros comerciales donde la gente vaya, porque en realidad no tenemos esos parques, ni esas colectividades, ni esos lugares de donde la gente se reúne. Habría que pensar en la realidad que nosotros vivimos, un poquito aislada en ese sentido. Tal vez regalar cuentos gratis en las luces, yo no sé, una cosa así que fuera visible, como hacen los mimos y los payasos aquí que están practicando para ser payasos y se paran en las luces, pero es que hay que buscar a los lugares que nosotros vamos como escritores, que son las librerías. Pues no mucha gente los transita, tal vez hay que, no sé, tal vez mezclar el teatro o el cine, como dice Daniel, con la librería, hacer unos cortometrajes. De hecho, yo estuve en un taller de guiones y adapté un
un cuento, un microcuento a un cortometraje y también una pieza de teatro corta a un cortometraje. Y hay la posibilidad de que se produzca y me parece que esa sería una forma de llevarlo a cabo. Tú tienes tu cortometraje, lo produces, claro que eso implica como siempre dinero, pero producirlo y entonces atado a eso la palabra escrita en papel o por Kindle, vamos a ponerlo. A mí no me gusta el Kindle personalmente, pero no creo que es generacional. Yo creo que a mi hijo no le gusta el Kindle tampoco y tiene 18 años. Pero tal vez hacer esas combinaciones de lo visual con lo escrito sería una forma de despuntar hacia esa, en vez de ir al revés como era antes, de que la imagen quería ganarle a la palabra, pues ahora la palabra tiene que ganarle un poco a la imagen. Pienso yo, esa es una forma de verlo. También los libros ilustrados me parece que van muy bien. Todos somos seres visuales, así que tal vez combinación de visual con palabra funcione, no sé, son distintas cosas, pero yo creo que la imagen es muy importante ahora, es muy, muy importante. Mira, una de las cosas que a mí más me impresionó en un concierto que yo fui de Rubén Blades, o Rubén Blades, el panameño, fue en el Coliseo Roberto Clemente hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos, y antes de él arrancar y su orquesta a tocar y ir a cantar, presentaron un cortometraje de Ligia Elena, está contenta y su familia está asfixiada, un cortometraje animado, una animación de Paco López. Eso puede ser bien interesante. Entonces, de paso, en El Pezón, ¿verdad? Que es el microcuento que le da título a mi libro anterior de microrelatos, El Pezón y otras anatomías mínimas. Yo hice un guión y acompañado por un profesor de la universidad. Oye, y se iba a filmar y vino María, el huracán María, y dio al traste con ese proyecto, porque a mí me han comentado, ¿verdad? Yo tal vez no me había percatado de eso, no había creado conciencia. Por eso es tan buenas estas conversaciones, de que tenía un potencial cinematográfico tremendo y creamos un cortometraje de unos 12 o 13 minutos. Pero no se pudo realizar. A ver si luego de que pase esta pandemia, pues, se puede retomar eso. Yo creo que es una gran idea. Genial. Ojalá que sí, porque también, fíjate que en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, la novela gráfica es muy popular y no es una novela dirigida realmente a niños, está dirigida a adultos, porque el contenido no solamente escrito, sino el visual y el contenido conceptual está apelando a una mentalidad de madurez. Uno no se tiene que ir al extremo. Lo que pasa es que siempre todo eso pues implica dinero, porque tienes que pagarle a una persona que entienda tu idea y luego imprimir eso cuesta mucho dinero. Y realmente yo creo que ahí es donde nos trancamos, porque pues no existen esos recursos que debieran existir para las artes y la literatura. Mira, tú sabes una idea bien interesante también, siguiendo la línea de pensamiento de Daniel, que a mí se me ocurrió hace varios años, incluso se lo planteé a un editor que le pareció interesante la idea. Es revivir lo de los cómics y que los libros sean formato de cómic. O sea, nosotros, yo no sé ustedes, pero yo me crié leyendo Archie y Verónica, Tarzán, etcétera, ¿verdad? Torombolo, esas historias. Así que yo creo que eso es interesante. Sí, que se pueda pensar, ¿verdad? Y sería una narrativa distinta para esta época. Yo quiero leer el cuento que ganó, el microcuento que ganó el primer premio del certamen del Postantillano, si me lo permiten, antes de que nos vayamos. Me avisa. Dale, que para ir cerrando después de eso, adelante. Lo leo. Sí. Ok, fantástico. Está en la página 25, se titula El Nuevo Paraíso. Un poco controversial, a algunas personas les ha parecido un poquito fuerte, pero esto es literatura, se titula El Nuevo Paraíso, dice así: en los albores del siglo XXII y en medio de grandes eras, el sumo pontífice de la Iglesia de Roma se aprestaba a dar una noticia que sacudiría los cimientos de la mineraria institución. Para el importante anuncio se preparó uno de los salones más notables
de la nueva Santa Sede en Las Vegas, Nevada. Ante un gran número de periodistas, editores, cibernautas y magos de la tecnología, el Papa, natural de Etiopía y gay recién salido del closet, tomó la palabra. Hasta ya de tantas mentiras y tantas cosas que se han ocultado o tergiversado a través del tiempo. Declaro que no fue Dios quien expulsó a Adán y a Eva del paraíso. Fueron ellos mismos quienes decidieron abandonar el jardín del Edén. Se hizo un silencio sepulcral por unos cuantos segundos. Entonces, en un descuido de la guardia papal, saltó al estrado una serpiente venenosa que apodaban Mefistófeles, conocido por muchos como uno de los principales coristas transexuales en la capital del entretenimiento, y lo hirió de muerte. No, porque la gente se habrá escandalizado por eso, Tite. Sí. Pero un cura ese amigo mío trabajo le tenemos que encanta. analizar en otro día. Hoy no vamos a seguir, porque ese trabajo es problemático, pero lo hablamos otro día. Pero ganó premio para que tú veas, ¿entiendes? Así que, mira, vamos a concluir por hoy. Me parece importante esta jornada con nuestro amigo Luis Enrique Tite Vázquez Vélez y por la facilitación de la compañera María Zamparelli. Me gustaría darte las gracias, María, por habernos ayudado en esto hoy y por otras ideas que nos has dado que la gente va a ver y que estamos implementando, pero también a ti por participar y por sentarte como todas, pero en este momento sacar un libro que crea una energía de vamos a hablar del libro, vamos a moverlo, ya lo habías presentado hace 2 sábados atrás por la mañana, y dentro de esa conversación vamos a seguir haciendo. Sí creo que me gustaría cerrar la nota de hoy con lo que fue la primera plana del Post Antillano, que es el fallecimiento del compañero Esteban Valdés. Yo no sé si ustedes lo conocieron, yo lo conocí hace poco, pero es el poeta de lo concreto, puertorriqueño, es un género de la década del 70 muy importante, y fue una persona que yo lo conocí poco, me interesó su trabajo, me interesó su verticalidad política y su praxis política. Era líder sindical, pero fue escritor, y me acuerda del compañero José Montijo, que en algún momento dado también fue sindicalista, o Daniel Marte, el fenecido compañero Daniel Marte, que también fue en algún momento sindicalista, o la compañera Sandra Santana, que también fue sindicalista. Y entonces, nada, yo lo honramos hoy. No quiero terminar este programa sin reconocer su contribución a la literatura puertorriqueña. No fue cualquier persona, es una persona, lo que sería un escritor culto, no porque sea inteligente, sino de una tradición profunda, investigado por mucha gente, y ya han ido saliendo distintas reseñas de su trabajo en distintos otros medios, y yo espero que lo investiguen ahora, que lo escriban, pero le agradezco al compañero Edgardo Nieves Mieles, quien tomó la iniciativa de lo hablar y le hizo un pequeño reconocimiento, y que en este país nos reconozcamos todas y todos, y aquellos que hicieron una pequeña contribución adicional, como en este caso Esteban Valdés, honrarlos siempre, honrarlos en vida. Yo tuve la gracia de ir a su presentación, la última presentación que hizo ante la pandemia en febrero en la librería La Mágica, y ahora honrarlos una vez han partido. Así que con esa nota los dejo. Muchas gracias a ambos por haber estado aquí. Gracias a la gente que nos ha seguido. Este programa sube ahora a el canal de TV EPA y también va a estar en el Facebook de El Post Antillano, y úsenlo, porque para ti que das conferencia de tu libro, pues ya hay un texto donde hablas ciertas interioridades y lees algunos de los microrelatos que has publicado. Y nos volveremos a ver el sábado que viene, que va a estar con nosotros la escritora Lala Rodríguez, también de allá, con poblana tuya, de esos pueblos del oeste, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando de su trabajo, y tenemos un itinerario muy interesante hasta el mes de diciembre. Así que con esa nota me despido. Muchas gracias a todas y a todos,
y será hasta la próxima. Y gracias a María Zamparelli nuevamente y a Luis Enrique Tite Vázquez Vélez. Hasta la próxima. Gracias. Saludos.